pesar de que tenía ese interés por los movimientos sociales, la comunicación y la educación, etc., tampoco tenía un conocimiento muy claro de cuál había sido la tradición de las radios comunitarias en España antes de todo esto, antes del 15M, antes de Internet, antes de los medios digitales y tal. Entonces empiezo a descubrir poco a poco, a partir de las entrevistas que yo hice para mi tesis doctoral, empiezo a descubrir poco a poco que hay toda una cultura en torno a las radios comunitarias que en Madrid es muy fuerte, que en Barcelona es muy fuerte por ser las dos grandes ciudades españolas, y que viene de finales de los 70 o incluso de mediados de los 70, ¿no? Y que todo eso pues, ha generado un pozo cultural en términos de comunicación y de lucha social, porque que ha recogido también, que han recogido los movimientos sociales y que recogió el 15M de una manera que a lo mejor no está muy clara en la literatura, que a lo mejor no está muy explícita, pero que a mí me interesó mucho, ¿no? Cómo el 15M se conformó a partir de diferentes tradiciones activistas y una de ellas fue esta, una de ellas fue la radio comunitaria. Nacen en torno a 1976. Yo la primera experiencia que tengo localizada en el estado es de 1976, es Radio La Voz del Pobre aquí en Madrid. Mi héroe, Capitán Bricolage. Bueno, explícanos un poquitín toda la cuestión técnica de esta emisora. ¿Qué son todos La esos infraestructura de la voz. La infraestructura. Esto es toda la infraestructura de la voz. Bueno, no toda, vamos. La reserva de la infraestructura de la voz. Entonces digamos que es un movimiento que viene muy influenciado por Francia y por Italia, donde han nacido un poquito antes y han tenido un boom muy, muy importante, en un contexto además sociopolítico muy interesante, ¿no? En Italia piensa que son los años de plomo, el movimiento del 77, o sea, la situación social en Italia era muy muy tensa y ahí tuvieron experiencias comunicativas muy importantes como Radio Alice, Radio Alicia en Bolonia, y todo esto llega un poco a España, ¿no? A través de contactos personales, a través de la prensa alternativa, sobre todo de revistas como Ajo Blanco, Bicicleta, donde hacen reportajes, hacen entrevistas. Digamos que llegan un poco esas influencias aquí y se ponen en marcha un montón de proyectos. Esta es nueva comunidad, lo que pasa es que están intentando hacer otro también a nivel estatal, pero esta que ha salido es de la... El origen se remonta a 1986 exactamente, antes de la salida del referéndum contra la OTAN, en ese año, 1986, marzo, por ahí de 1986. Ese es el origen, el inicio de Radio Vallecas, aunque viene de una experiencia anterior que se llamó Onda Verde Vallecana, que se instauró también en el barrio de Vallecas, y de ese germen de Onda Verde Vallecana, que después se convirtió en Onda Verde, pues quedó el germen de Radio Vallecas, una emisora comunitaria, una emisora de radio libre en un ámbito local. Pero bueno, Radio Almenara nace hace 20 y pico de años, de la mano de unos pocos jóvenes. En ese momento pues tendrían 17 años, de aquí del barrio, y con mucha motivación por hacer radio, por mucho gusto por el aparataje y sobre todo por mucho gusto por el compartir y hacer otro tipo de ocio para jóvenes, el poder tener un espacio donde poder hacer sus cosas, y les gustaba mucho el tema de la radio. Entonces empezaron a hacerlo con un párroco aquí en la Ventilla, pero bueno, con un párroco vinculado con las acciones sociales más de base de barrio, y luego el camino lo siguieron los propios jóvenes, buscando un espacio donde hacerlo, donde hacer radio, donde poder montar el estudio, donde poder dar vida al barrio para que el barrio pudiera acercarse y hacer actividades aquí, y se tuvieron la oportunidad de entrar en este local, en Magnolias 35, y lleva más de 20 años aquí en este local, en este sótano de Radio Almenara. ¿Qué nombre le ponemos, no, a la radio? Onda Merlín Comunitaria, la magia de la comunicación. Y nace de la idea de un grupo de jóvenes en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, jóvenes estudiantes del Instituto de San Cristóbal de los Ángeles y vecinas y vecinos del barrio. Y pues un poco nace de las inquietudes, de las necesidades de los jóvenes del barrio, ¿no? de esa época, de ese momento. Y bueno, pues en los primeros años los objetivos eran realizar una parrilla de programación
defendiendo la libertad de expresión, informando de las cosas que se hacen en el barrio, ¿no? De las actividades de la agenda cultural, de diferentes tipos de programas de radio. Es un poco, nace al amparo de la necesidad de libertad de expresión cuando la dictadura finaliza y hay un resurgir, ¿no? de medios de comunicación comunitarios. Son proyectos que son por norma general muy heterogéneos, con particularidades propias, pero yo creo que se puede resumir el espíritu de la radio comunitaria en primer lugar en que las emisoras no tienen ánimo de lucro, eso sería muy importante, que pertenecen a la ciudadanía, o sea, la propiedad del medio es ciudadana a través de asociaciones culturales o de colectivos, y yo creo que otro factor importante y definitorio es que están abiertas, o sea, que son proyectos que están abiertos a la participación de la gente, y yo creo que esos serían los 3 rasgos comunes: el no tener ánimo de lucro, el que la emisora per se pertenece a la ciudadanía y que en tanto en cuanto es un proyecto ciudadano está abierto a la participación de todas las vecinas y de todos los vecinos. Y las principales diferencias a día de hoy son que, desde mi punto de vista, las comunitarias inciden en ese trabajo sociocomunitario, en esa intervención fuerte en la comunidad en la que se insertan, y en consecuencia, bueno, pues a veces, en ocasiones, se reciben subvenciones para proyectos de intervención sociocomunitaria, y puede que en ocasiones se haya llegado a tener dinamizadores liberados, como dicen los libertarios, para determinadas tareas, y las radios libres, sin embargo, se mantienen un poco más fieles a ese espíritu setentero, ochentero, están más centradas en el tema desde el punto de vista de lo comunicativo, ¿no? De la libertad de expresión a través de la libertad de emisión, no inciden tanto en la intervención sociocomunitaria y, bueno, pues tienen como principio la no aceptación de subvenciones porque entienden que podría llegar a condicionar su mensaje y, por supuesto, pues en principio tampoco están a favor de tener personas trabajando en los colectivos, pues un poco por las mismas dinámicas, ¿no? Coincidió mucho también los 90 con una época en la que La Ventilla, foco que durante los años 80 y previo a los años 80 era un barrio, lo sigue siendo, pero en ese momento era un barrio ultra marginal. Vamos, de hecho, esta avenida que hay aquí abajo, Avenida de Asturias, era un lugar de casas de prefabricadas, de chabola, pero La Ventilla estaba abandonadísima. Y luego empieza a coincidir con la recuperación del movimiento de vecinos, o sea que no es por casualidad que también otras acciones como asociaciones empiezan a renacer en el barrio de la misma manera que se crea una radio comunitaria, como que las radios comunitarias de hecho están como muy localizadas en las zonas donde no había voz y donde los barrios estaban como muy desprotegidos y desfavorecidos. Onda Merlín Comunitaria tiene un fin comunicativo y dentro de esa finalidad pues tiene un fin social, un fin cultural y bueno, también tiene un fin político. Cubrimos mucho noticias de interés social y político a nivel local. ¿Qué está ocurriendo en tu barrio? O sea, es una especie de dar lugar a las voces de tu distrito que no son conocidas, que tu distrito no sabe que existen y que existen las necesidades sociales emergentes. Entonces ahí tratamos de cubrir sobre todo esa parte. Y cuando ya son eventos que convulsionan, pues como fue el 15M, que fue un evento tan importante como que ha llegado a salir de ahí inclusive un partido político. Entonces, y que muchísima gente que nunca se planteaba otras cosas, luego se empezó a mover en un montón de escenarios, incluidos los medios comunitarios, los centros sociales, o sea, como que empezó a haber como un descubrimiento de que las personas podían decir que basta, ¿no? Y o sea, como que ese momento mágico que se vivió del 15M era las radios comunitarias que tenían que cubrir, que tenían que visibilizar, ¿no? OMC Radio, junto con otras radios comunitarias de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que a través de las coberturas que hacíamos,
se cubrían las manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, a través emitiéndolo a través de diferentes canales streaming, a través de las frecuencias de otras radios, ¿no? O sea, que se participó de manera activa y yo creo que fuimos protagonistas por lo menos de mostrar, ¿no? Un poco una fotografía sonora de qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento y acompañar a la ciudadanía en esas manifestaciones. Este es el sonido en directo ahora mismo de la Puerta del Sol de la Plaza Mayor. Mucha gente se puede ver en Sol TV, si estás en tu casa y tienes internet a mano, soltv.tv, puedes verlo. El 15M, ¿quién lo forma? Asociaciones, entidades de carácter público, aparte de gente suelta que no estaba en ningún lado, pero ahí estaban todos los movimientos ciudadanos, o movimientos ciudadanos progresistas, estaban ahí en el 15M. Muchos de nuestros socios durmieron en la plaza, en la Puerta del Sol. ¿Y vosotros como radio estabais en el 15M? Claro. Estuvimos, sí. Como radio claro, estuvimos, nosotros informamos de todo lo que pasaba allí, estuvimos haciendo seguimiento, hicimos seguimiento de las manifestaciones, el siguiente año hicimos todo el apoyo y ahora seguimos apoyando cada 15M, cada su aniversario. Desde los inicios Radio Vallecas estuvo allí apoyando ya como emisora, como medio de comunicación. Con el 15M yo... Es verdad que presencialmente no estaba, pero desde fuera sí que vi una relación muy fluida en el sentido de que al final los valores que propugnaba el 15M, muchos eran los que ya estaban desarrollando las radios comunitarias. Es decir, era muy fácil para mucha gente que fue a la plaza, mucha gente sabía ya cómo montar una radio, ¿no? De hecho se montó Agora Sol, que bueno, pues evidentemente bebe completamente de la experiencia de todas las radios comunitarias que tenía Madrid hasta ese momento, ¿no? Mi nombre es Mariana y pertenezco a Agora Sol Radio, una emisora, tal y como nos definimos, hay un título súper largo, pero lo que siempre ha estado ahí es libre, autogestionada, asamblearia y nacida al calor del 15. El motor de todo esto es la dignidad de cada uno, la inspiración de todos a un mundo mejor, la inspiración a un mundo libre. Con esta necesidad de conmover, con ese sentimiento que apapa el sol, nace la radio Agora Sol. Somos parte de las personas congregadas en Sol, deseosas de explicar y difundir lo que aquí se está construyendo, las que desde hoy invaden este espacio de la red. La primera pernocta, la primera noche que se durmió allí, parecía que aquello no iba a durar mucho, pero en la segunda noche ya había mucha más gente, en la tercera más, y entonces ya se vio la necesidad de comunicar lo que estaba ocurriendo en la plaza, porque la información que estaba dándose por medios generalistas no estaba informando realmente de lo que estaba ocurriendo. Y también una de las necesidades que había en Sol era llamar a la ciudadanía para que eso que empezaba a forjarse como la acampada Sol tuviese apoyo ciudadano. Entonces, que la gente pudiera saber qué era lo que estaba pasando y si quería pasarse, que fuera allí, a Sol, a estar con la gente que había decidido quedarse allí, ¿no? Lo podemos montar aquí mismo, ¿vale? Lo rápido posible, traer aquí a toda la gente posible y que no se quede solo en la manifestación que ha habido hoy, sino aguantar y crear movimiento y... Llamamiento a que la gente se sume a la movilización desde ya, no esperar a mañana o a pasado, sino desde ahora mismo. Hay un entendimiento de un nexo común, un sustrato base de no estar contento con la forma en la que se está gestionando el mundo y la sociedad en la que vivimos, porque si esto fuera perfecto no sería necesario hacer intervención sociocomunitaria, ¿no? Si de verdad el artículo 20 de la Constitución, que recoge nuestro derecho a la libertad de expresión y de información, se respetara, no tendríamos por qué estar organizando medios de comunicación ciudadanos, ¿no? Entonces partimos de la base de que todas las personas que nos acercamos a este tipo de espacios entendemos que hay una serie de fallos en el sistema, ¿no? Y bueno, pues queremos dar un paso adelante e intentar de alguna forma solucionarlos, ¿no? O mejorarlos, o rectificar, o bueno, no sé, aportar nuestro granito de arena hacia la construcción de un mundo mejor, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, ahí hay un sustrato común. A ver, entrevistas, tenemos boletines, análisis de medios, contrastamos las noticias
también información de la acampada, de lo que va sucediendo aquí, hacemos una crónica. No sé, bueno, podéis escuchar el programa cero y está bastante completo, de una información histórica desde el 15M hasta aquí y con propuestas pues interesantes. Nosotros lo que tratamos con eso es que otros sectores de la sociedad también se incorporen al proceso de la comunicación, porque consideramos que el proceso de la comunicación es un proceso que nos implica a todos. La comunicación no es solo de los periodistas, no es solo de los medios de comunicación ni de los dueños de los medios de comunicación. La comunicación es de todos, es un derecho, además recogido en los derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista es desde donde nosotros decimos todos tienen participación y nosotros queremos abrir este campo a todos. La plaza estaba ocupada por el centro neurálgico de Madrid. Por ahí pasan turistas, pasa un montón de gente y evidentemente eso no iba a durar mucho, pero había que organizarse y había que demostrar que eso iba en serio, que la gente estaba cansada de tanto chorizo y que eso había que de una manera o de otra pararlo. Y esos movimientos tuvieron mucho auge en ese momento. Y por supuesto todas las radios y todos los movimientos contribuimos a ello. A hacer papel de lo que hicimos, de comunicadores, que no lo hicieron los grandes medios de comunicación. Lo que hicieron los grandes comunicación es de machacar al movimiento. Y luego y solamente describirlo un poco por fuera, ¿no? Yo, no solamente Radio Vallecas, sino otras emisoras, estuvimos dentro de ahí, de un poco de todo el meollo, hablando con gente, entrevistando a gente. O sea, si empiezas a buscar otra vez, en lo que te he dicho, en el podcast, en iVoox, te vas a encontrar un montón de audios desde los inicios que cuentan cosas interesantes que yo creo que en los grandes medios no se hizo. En la sintonía de las radios libres y comunitarias, este especial Más Voces 15M, muchas localidades están escuchando este programa especial a través de Radio Vallecas, Radio Enlace, Radiópolis, Radio Clara, OMC Radio, Red Nosotras Radio, Radio Crash, Artegalia Radio, Agora Sol Radio. Hay un objetivo de ofrecer cosas diferentes o desde una perspectiva diferente a los medios de comunicación masivos. Es verdad que siempre también va a haber una implicación social mayor. A mí esto de la objetividad y demás, y la equidistancia, bueno, la objetividad a mí me enseñaron que tampoco existía mucho, porque somos sujetos y como sujetos tenemos nuestra opinión y solo por elegir un tema o cómo enfocar un tema ya estamos siendo subjetivos, por muy honestos e independientes que podamos ser, ¿no? Entonces, es evidente que las radios comunitarias no son equidistantes en muchos temas, es decir, apoyan directamente ciertas causas, pero es que en la vida a veces hay que posicionarse. Entonces, las radios comunitarias muchas veces sirven para eso, ¿no? Para posicionarse a favor de algo que creen que es justo. Es decir, si hay una huelga educativa, las radios comunitarias van a hacer un enfoque que va a ser con los que protestan. La ciudadanía también quería participar de la comunicación. De hecho, hay en algunos de los primeros manifiestos del movimiento, pues se dice explícitamente esto. Se habla explícitamente, no me acuerdo ahora mismo en qué términos, pero se habla explícitamente de periodismo de investigación, de periodismo participativo. De hecho, se creó un grupo de trabajo específico de periodismo que estaba conformado por periodistas que estaban trabajando en los medios de comunicación y que estaban, bueno, pues debatiendo y dialogando en torno a cuáles son los problemas reales de la comunicación que a nivel social tenemos y cómo la comunicación nos condiciona y cómo podemos transformar eso, cómo podemos hacer que los medios de comunicación pues no estén tan condicionados o tan determinados por los grandes poderes financieros, por los poderes partidistas, por partidos políticos, etc. Y cómo podemos hacer que la comunicación realmente sea democrática y sirva para generar democracia, que es al final lo que pretendía el movimiento, ¿no? El autoaprendizaje en colectivo, cómo funciona una emisora de radio, es un ejercicio político de empoderamiento. Entonces, por un lado, tienes eso, que la tecnología es más fácil, más barata. Montar un estudio como llaman los de radio, gente de Agora Sol Radio, tiene un proyecto que es Radio Guerrilla, y con un portátil, una mesa y 3 micros y una conexión de streaming, tú puedes montar una radio en 15 minutos. De los 6 años del 15M, hoy, 14 de mayo del 2017, como lo fue también el 15 de mayo del 2011, 6 años después, aquí seguimos, dando la turra, hoy con la radio. ¿Seguimos, Fakir? ¿Con qué?
Pues seguimos con más colectivos y asociaciones que nos visitan hoy. Tenemos la suerte de últimamente tener muchas asociaciones activas, trabajando y además presentes. Había luego ya empezaron a hacerse programas de producción propia, no era solamente emitir lo que se estaba hablando en las asambleas, que era el objetivo principal. Luego ya empezaron a crear programas. Pues de tertulia política había un par de ellos. De música empezó un poquito más adelante a ver alguno ya también, porque claro, se veía que era denso. Coordina redes sociales, extensión, acción, comunicación, manda a la gente a coordinación interna y está ayudando con infraestructuras. Luego, a raíz de que se abandonó la plaza y empezaron se abandonó Sol y empezaron las asambleas de barrios y se fueron a tomar las plazas de los barrios, ahí supongo que sí que se crearon un montón de cosas más. Entonces ahí surgió ahora Sol Radio, ahí surgió el periódico Madrid 15M, surgió otro medio de comunicación muy interesante que se llama El Binario, íntegramente en internet, surgió 2 años después, pero muy relacionado con todo este movimiento, Disopress, una agencia de prensa dedicada exclusivamente a cubrir las acciones de los movimientos sociales. Es evidente que hay muchos motivos para los que podemos llamar el movimiento 15M así, un movimiento de la comunicación. Que puede que haya sido como una especie de travesía en el desierto, porque a lo mejor el nivel de crecimiento de emisoras se estanca un poquillo en comparación sobre todo con el boom de los 80, pero que si siguen vivas y funcionando durante aquellos años es porque siempre hay algo que comunicar y han hecho coberturas de huelgas generales, de manifestaciones, siempre han estado dando apoyo a los movimientos sociales, porque los movimientos sociales nunca han desaparecido, o sea, siempre ha habido lucha. Lo que pasa, bueno, que sí que es verdad, claro, que el 15M es como el boom, ¿no?, en los últimos años, pero siempre ha habido gente ahí luchando y movilizándose. A mí una palabra que me privó, a mí y a Juan Carlos creo que también, cuando llegamos aquí, que fue cuando vimos la palabra urdimbre. Nos quedamos un poco locos, dijimos, ¿esto qué es? Y el urdimbre es eso, es el tejido social, el tejido asociativo que existe en esta ciudad. Es que es enorme. Todos los colectivos se hablan entre ellos, se reúnen entre ellos, todos los colectivos tienen cosas que mostrar y que prestar y que hacer. Y no te puedes imaginar la gente que hay enrollada con otra gente, ayudando a otra gente, aportando a otra gente. O sea, es enorme la urdimbre aquí en Madrid. Los movimientos sociales tienen 2 estados básicos, ¿no? Un estado de latencia y otro estado de visibilidad. Entonces, el momento álgido del movimiento 15M, años 2011 y 2012, podríamos decir que es un momento de visibilidad, es un momento de no latencia, y a partir de ahí empieza un momento de latencia, ¿no? Es un momento de latencia donde los movimientos sociales no tienen tanta visibilidad mediática, donde están de alguna manera trabajando en sus espacios, y eso pues va generando pues un poco de desánimo también, pero sin embargo eso sigue ahí, o sea, es decir, sin embargo sigue existiendo ahí un embrión que sigue viviendo, que sigue creando pequeñas redes y que no se sabe cuáles van a ser los elementos que van a confluir en determinado momento para que eso que está en un periodo de latencia, pues que de repente se convierta en un momento de visibilidad y de no latencia cuando se conecta con otras cosas, como pasó con el movimiento 15M. ¿Quién iba a esperar que ocurriera eso, ¿no?, en el año 2011, cuando en ese momento todos estábamos diciendo, es que con todo lo que está pasando y es que nadie protesta, nadie dice nada, nadie hace nada? Bueno, pues de repente todo eso confluyó y explotó. De todas maneras, había mucho radio aquí antes del 15M. Sí. En este país, sobre todo en esta ciudad, en Madrid, había muchas radios antes del 15M. Esta surge al calor del 15M porque era necesario, tenía que estar ahí. Pero aquí en Madrid, radios libres ha habido siempre muchísimas. Porque esto no viene de ahora. Los movimientos asociativos, eso es Vallecas. Y en Vallecas ahí se ha tenido que pelear por una alcantarilla, por una farola y por una acera. Y eso lo han hecho los movimientos asociativos, las asociaciones de vecinos. Y todo eso genera todo tipo de colectivos, y una emisora tiene que haber, y una librería, y una biblioteca. Todo ese tipo de cosas salen de ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que ese movimiento, que el 15M sí que ayudó mucho y empujó mucho a que la gente se hiciera muchas preguntas
y se implicara más en la vida política, entendiendo vida política no como vida de partido, ¿no? Sino como inquietud de desarrollar sus propias iniciativas. Perdona por volver a incidir en lo de antes, pero yo creo que el futuro o el presente de las radios comunitarias será el que quiera la gente que sea. O sea, si de repente cada vez más personas del barrio de Ventilla o de otros barrios, porque evidentemente aquí no se pone una cruz por vivir en otro sitio, si de repente cada vez más gente participa y tiene buenas ideas y trae a otra gente a su vez y se sigue manteniendo esto, pues las radios comunitarias durarán lo que quieran durar. Para que el espacio esté abierto y pueda entrar la máxima gente y no dejemos fuera gente, que es nuestro principal problema. No que nos entren gente con la que no estamos de acuerdo, sino que no nos entren gente. Este es nuestro problema. Bueno, fíjate, yo creo que el futuro de la radio comunitaria yo creo que es prometedor, por una cuestión básica, o con un punto de partida fundamental, y que implica una palabra muy rara que nunca sé si la pronuncio bien. Resiliencia, algo sinónimo de flexibilidad. O sea, la radio es un medio de comunicación al que se le ha dado por muerta no sé cuantísimas veces. O sea, la muerte de la radio ha sido anunciada a bombo y platillo durante un montón, o sea, en diversas ocasiones a lo largo de la historia, con la aparición de la televisión. La radio analógica iba a desaparecer con la radio digital, la radio iba a desaparecer y nunca desapareció, o sea, nunca ha muerto, la radio nunca ha muerto. Entonces yo creo que tiene un futuro muy prometedor, porque las nuevas tecnologías, que creo que ha sido la última razón por la que se ha avisado a bombo y platillo la muerte de la radiodifusión, lo único que hacen es facilitarnos las cosas. Es decir, la aparición de internet, ahora nosotros podemos mantener en paralelo una emisión en FM para nuestra comunidad y gracias al streaming salir para todo el mundo. Entonces eso, más que un clavo en nuestro ataúd, es una nueva vía de apertura hacia el resto del universo. Los medios comunitarios tienen su finalidad, su fin, ¿no? Y sí que es verdad que no lo sé si estamos en un momento de cambio drástico, ¿no? De dejar de ser radios comunitarias y convertirnos en otro tipo de medios, ¿no? O sea, he escuchado a algunos compañeros que hablan de la radio inclusiva o de una radio más integradora. Entonces, no sé, es un poco, estamos ahí como en un momento un poco interesante de hacia dónde van las radios comunitarias. O sea, yo creo que hay una larga vida para la radio comunitaria todavía, ¿no? Llevamos 30 años, algunos más, haciendo lo que hacemos, pero si somos capaces de reinventarnos en el caso de las que lo necesiten y en el caso de las que no lo necesiten, profundizar y consolidar aún más el trabajo comunitario que se hace, ¿no? en la comunidad, en la vecindad, pues yo creo que bueno, siempre vas a ser un poco necesario, ¿no? Sobre todo si quieres aportar tu valor comunicativo al cambio social, ¿no? Yo creo que al final, tanto con el 15M como con otros movimientos, las redes comunitarias, un poco la filosofía principal es estar conectados al tejido social, a la calle, e incluso ser calle, ser tejido social, ser ciudadanía, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay una ciudadanía movilizada en torno a una movilización como pudo ser el 15M o como pueden ser otras, pues la presencia de las redes comunitarias es evidente que va a estar ahí, ¿no?
la policía hasta el caer. Dime tú en qué crees. Echar la puerta abajo y nadie nos podrá detener. Se quemó y solo quedó tu piel. La vida pasa en un momento, mientras el cañón toca a tu sien. Solo queda un camino, aprieto el gatillo y vuelvo a vivir.